las imágenes, Fabián. Ahí están las imágenes en pantalla. Ah, ok, bueno. Mejor dicho, apelo a Escher. Curiosamente, hace unos años en un congreso en Chile retomé también a Escher, pero lo usaba en otro sentido. En esta ocasión quiero que ustedes observen claramente las metáforas que nos plantea Escher, pero no solo las metáforas, sino las paradojas. Y ustedes comiencen a elaborar y a pensar en categorías que les inspira Escher, desde lo complejo, pero al mismo tiempo la posibilidad del devenir, lo recursivo, lo circular, la ilusión, diría yo, en muchos sentidos, el problema de los límites, de la frontera, los bordes, la idea aquella de cómo aparece el observador y cómo aparece el actor. Pero hay algo que es central en todo esto, la idea del movimiento, la idea del devenir. Y en estos términos uno se pone ante esas figuras y termina realzando una cosa que para mí es fundamental en términos de la praxis misma del gestor cultural, que es lo sensible. Entonces, con esas imágenes nos vamos a encontrar con muchas paradojas y nos invita a pensar en muchísimas cosas, incluyendo nomadismos, desplazamientos, migraciones, el observarnos, vernos, el mirarnos, en espejos, en reflejos, en caminos, en trayectos, el policentrismo también ahí, hay un átopos al mismo tiempo, hay una heterotopía, en fin, hay una cantidad de cosas, hay incertidumbre, hay misterio, hay sorpresa, pero también hay fluidez y al mismo tiempo hay porosidad y hay fantasmas, hay espectros. Entonces era como para ver y confrontarse con algo particular, que es esa dimensión técnica que ha ido asumiendo la gestión cultural y que en el mundo académico tratamos de construir, que no lo desconozco, pero yo creo que se olvida algo importantísimo, ¿no? Que es ese saber que se construye desde la experiencia, pero también que tiene relación con un saber práctico, que nos vincula con la experiencia. Todo saber práctico tiene que vincularse con la experiencia. Entonces piensen un poquito, incluso en ese movimiento de pasado, presente, futuro, en algo que no es estático, que no mantiene un equilibrio, sino parece casi como futuros perdidos, diría yo, como anhelos que nunca llegan, o como la negativa a renunciar al deseo de futuro. Para mí representa eso Escher. Pues al mismo tiempo representa la idea de la conjunción, pero también la idea de los umbrales, de las fugas, de las fracturas, de las fisuras, de vórtices, de borrosidad, en fin. Hay una cantidad de cosas, categorías que uno podría pensar a partir de Escher. Incluso los matemáticos disfrutan mucho viendo las imágenes de Escher. Y la última imagen, no sé si Daniela la puede mover o no sé si Fabián, es de Arlequín. Arlequín es una figura del siglo XIX del arte de la comedia, pero también del drama, ¿no? Y representa un bufón, que indudablemente es una figura tanto estética como alegórica, muy simbólica, ¿no? Y es un personaje con una vestimenta muy colorida, ustedes lo pueden ver, ¿no? Ahí hay dos imágenes, dos de Picasso y una fotografía del Carnaval de Venecia. Y lo que encuentro yo en Arlequín es la alegría que puede generar el Arlequín, ¿no? Y detrás de la máscara también alguien que sufre, que puede ser un solitario, alguien triste y lógicamente lleno de angustia existencial. Y con eso quiero relacionar un poco la gestión cultural, vincular una ontología existencial con la vida, y eso lo planteo desde América Latina, más desde lo que estamos viviendo nosotros en Colombia, donde está en juego la vida, ¿no?
Y en ese sentido, pues podría uno llegar a pensar en la conjugación de la comedia con la tragedia, ¿no? Pero Arlequín también representa esos contrastes eternos que vivimos, ¿no? La alegría con la melancolía, o la conciencia de la belleza de la vida con la conciencia de que todo esto se termina en un instante, ¿no? Es como vivir al límite, ¿no? Y entonces eso nos lleva a pensar en muchas cosas. Quería mostrarle la imagen. Hay una imagen de Picasso de Arlequín sentado como a la espera. Con eso quisiera resaltar, si hay tiempo, en algo que yo defino las capacidades negativas del gestor cultural, que tienen que ver con la espera. Y con muchas otras cosas, ¿no? Que se vinculan con la espera. Bueno, yo creo que ya vieron las imágenes es como para estarlas moviendo, mejor dicho, moverse en el movimiento, ¿no? En el movimiento que nos propone Escher para confluir en la tristeza, alegría, en esa tristeza alegre o en esa alegría triste de que nos plantea también el Arlequín, ¿no? El bufón, ¿no? Es casi como llegar a decir que en ciertos instantes de la vida, de la acción del gestor cultural, puede aparecer como un bufón, ¿no? Donde todo el mundo se ríe y nadie lo toma en cuenta. Pero es bastante peligroso el bufón, ¿no? Porque era el único que se acercaba al rey y a la aristocracia, ¿no? En ciertos términos. Y el rey se reía al bufón por el bufón, pero no se reía por las bromas mismas del bufón, ¿no? Entonces yo lo tomo en esa alegoría, en ese sentido. Bueno, viendo ese movimiento, lo que va encontrando uno en la gestión cultural desde el punto de vista académico es la tendencia a un cierto pragmatismo que busca más que todo una acción intencional que parte del análisis del contexto. Y detrás de eso hay el planteamiento de estrategias adecuadas, de planeación y proyectación de planes, programas, actividades, tareas, consecución de recursos, evaluación de lo que se desarrolla, los resultados obtenidos, la idea de replantear o redefinir acciones futuras. Y en esa misma medida se le pide al gestor cultural la capacidad de poder establecer relaciones con su entorno, con otros agentes e instituciones diferentes, en aras de consolidar los procesos culturales necesarios para la transformación social. Pero al mismo tiempo el gestor cultural, también nos recuerda un poquito la figura de Escher, es en su característica de dinamizador, tiene la capacidad de detectar relaciones, ¿no? De atar cabos, de juntar lo distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo no tomo distancia de ese saber técnico, que es importante, pero el saber técnico generalmente se limita a reglas generales que establecen o van estableciendo caminos predeterminados como un sistema de estrategias resolutivas, ¿no? Casi como predefiniendo los pasos que hay que seguir en términos de la acción. Y eso vuelve toda acción un tanto mecánica. Por eso al principio estaba hablando de una praxis sensible. Y lo que se busca es denotar una profunda analogía en situaciones problemáticas y les otorga una universalidad en sus posibles soluciones, ¿no? Entonces, en esa misma medida hay una reducción se reducen los casos a una unicidad. También la figura de ese nos pone a pensar en qué es la unicidad, qué es la unión, qué es lo que se une. Se puede llegar a reglas generales, a establecer principios de orden técnico que nos permitan actuar en determinadas condiciones y en determinados contextos. Eso es una pregunta que hay que hacerse siempre, ¿no? O si simplemente nos limitamos a los estudios de caso. Bueno, en esos mismos términos y buscando pensar un poco desde otro lugar, llegaría uno a plantear la necesidad de las relaciones, ¿no? Pero no solo en términos de lo que decía anteriormente, de esa ontología existencial, sino ontología de la relacionalidad. Pero al mismo tiempo el reconocimiento de una práctica epistémica. Hay que llegar a pensar que desde la práctica, la gestión cultural es una práctica social y que desde la práctica se construye conocimiento. Y se piensa en la práctica, desde la práctica y para la práctica. Casi como que termina planteándose ahí un bucle interesante, ¿no? Y en esa misma medida, la relación, lo ético
en relación con ese compromiso y responsabilidad ante la vida y los otros. Yo creo que una gestión cultural en América Latina que no se piense en relación a los otros y no se piense en términos ante la vida, yo creo que es una gestión cultural que se vuelve algo demasiado técnico, ¿no? Por otro lado, la estética, como decía, como actividad sensible y lo político como la transformación del mundo vital de los sujetos. Yo creo que son unos referentes importantes en los cuales hay que pensar. Bueno, pero entonces, reafirmo eso, la gestión cultural no se reduce a un hacer en una mirada netamente técnica o en la acción, a una acción en términos de una actividad que se orienta a la obtención de un producto. Y con eso me detengo un poquito. Si ustedes miran el concepto de praxis, del concepto de praxis derivan dos cosas a veces que lo ponen a uno a dudar. Uno, la práctica, que puede llegar a tener un sentido vulgar desde nuestras realidades, ¿no? El ser práctico. Y por el otro lado, la poiesis. Ustedes tienen el gran maestro Maturana, que acaba de morir, que nos planteó todo el problema de la autopoiesis, ¿no? De los organismos vivos. Esa figura es interesante, pero la poiesis también es vista desde el punto de vista de la producción, de algo técnico. Entonces ahí comienza una primera inquietud. ¿Cómo acercarse a una praxis que no se reduzca simplemente al objeto? Y lógicamente estamos hablando con artistas, preguntarles si hay que hacer una apología de lo que se produce en términos objetuales del arte, o si detrás de ese objeto hay una historia, hay una memoria, hay una construcción colectiva. Entonces ahí hay que también hacer una reflexión en esos términos, posiblemente invertir los términos en muchas condiciones, ¿no? Bueno, de todas maneras, al ver a Escher, lo que quisiera yo plantearles es que el problema del conocimiento implica lo ilimitado, lo irrevocable, lo imprevisible y lo irreparable de la acción. Que esos mismos sujetos agentes, el que este caso el gestor cultural desarrolla e introduce en la realidad. Cosa que no se puede desconocer. ¿Okay? Porque siempre en la acción se involucra con algo que genera cosas nuevas, ¿no? Y que no se reduce a algo simplemente en un ejercicio de planeación evidente, controlable, porque también nuestra realidad nos invita a pensar en la incertidumbre, por ejemplo, en lo incierto, en lo no definido, en lo que puede ser abierto. Y detrás de eso hay muchos fantasmas. Bueno, no sé si hasta ahora va bien la cosa. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Algún comentario? ¿Sigo y al final hay preguntas, comentarios o...? Sí. Fabián, Daniela. Mira, como tú ¿Sigo? prefieras, tenemos una dinámica en donde habíamos pensado que inicialmente podíamos profundizar a través de lo que tú nos estás contando y al final tener preguntas, pero si te sientes cómodo también con preguntas intermedias, le decimos a la audiencia y a los participantes que también lo podemos hacer. Bueno, no sé cómo les parezca bien. De todas maneras, yo me entusiasmo y aquí después tienen que recordarme y no nos vamos a poder dormir. Pero si hay alguna inquietud, yo soy bastante, como se habrán dado cuenta, bastante metafórico, ¿no? Entonces, yo creo que en la metáfora hay una construcción y una creación extraordinaria. Entonces, si alguien quiere decir, no entiendo qué quiere decir con eso, pues adelante, no se preocupe. Bueno, retomando la figura de Escher, yo creo que si miramos ese horizonte, que no es un horizonte muy definido, porque es dinámico y está en devenir, hay múltiples tramas y múltiples urdimbres, ¿no? Que nos están invitando a una construcción en permanente devenir. Y yo quiero hacer énfasis en esto. Cuando hablo del problema del saber técnico, reducido a un saber técnico, hay que plantearse el problema de las disciplinas, necesariamente. Y no solo el problema de las disciplinas de las ciencias sociales, que sabemos que en nuestra realidad latinoamericana han tenido una influencia colonialista fuerte, con unas formas de mirar y de mirarnos bastante limitada, bastante restringida, y que implican muchas cosas en términos del ser, del pensar, del decir, del vivir, del hablar.
y que determina nuestras formas de mirar en muchos sentidos. Y no solo de mirar, de sentir, de hablar, que llevan incluso a elaboraciones que permiten decir de algo que ya has sentido, ya pensado, ya dicho, ya vivido. Es una sensación fuera de lugar, ¿no? Como que pensamos siempre fuera de lugar. Entonces, de ahí me remito a la idea del contexto y la contextualidad como aquello que nos permite, desde las comunidades, construir colectivamente, ¿no? Bueno, pero entonces, en ese encierro, yo lo llamo los claustros, que van no solo en términos de pensamiento, sino los claustros institucionales, ¿no? que nos reducen en nuestra forma de experienciar el mundo y vivir el mundo. Es muy importante, ¿no? Y las disciplinas, paradójicamente, limitan, pero amplían. Es otra paradoja, ¿no? Por eso Escher, hay que pensar en Escher. No limitan en la medida que amplían las posibilidades de acción, pensamiento y sensibilidad en la gestión cultural. Con eso quiero llamar la atención de la necesidad de que la gestión cultural, sobre todo desde América Latina, comencemos a construir nuestras propias metodologías, nuestras propias reflexiones, nuestras propias acciones, ¿no? Porque de todas maneras sabemos que en la historia estuvimos marcados por el mundo anglosajón, por el mundo español, que realmente nos limitaron en muchos sentidos, ¿no? Entonces, el problema del conocimiento, vinculado, separándolo un poco del saber, conocimiento, pensamiento, son cosas que también hay que pensar. Y sobre todo el problema de los conceptos. Hugo Semmelmann decía, chileno entre otras, que se exilió en México, decía en forma muy hermosa que las palabras, los conceptos son nuestro caballo de Troya. Los asumimos, pero no los pensamos. Y en la gestión cultural nos está pasando algo por el estilo. Tomamos conceptos con una facilidad increíble, los naturalizamos, pero no hacemos una reflexión crítica. Entonces, la invitación a esa elaboración de conocimiento, el conocimiento en términos vitales, ¿no? Porque como sujetos conocemos para vivir y vivimos en cierta forma haciendo una inversión para conocernos. Entonces, la idea es comenzar incluso a problematizar, a renombrar y a resignificar esas realidades que habitamos y nos habitan. Es como quien decir desde una contemporaneidad es la posibilidad de construir lo que está naturalizado. Y eso se convierte en una exigencia no solo epistémica, sino didáctica, que busca una comprensión contextual, ¿no? En términos de un horizonte de sentido. Claro que si uno mira a Escher, el horizonte de sentido no es claro, ¿no? Y eso es otro reto inmenso. ¿Cuál es ese horizonte de sentido? El gestor cultural realmente trabaja con el mundo del sentido. Pongámonos a pensar un poquito en eso. Y sentido tiene relación con el sentir, es el participio de sentir, sentido, lo sentido, ¿no? Pero al mismo tiempo la sensibilidad, el sentir, ¿eh? Que es una dimensión que hoy cobra una grandísima fuerza desde el punto de vista incluso desde la neurofisiología, ¿no? Cuando el problema del conocimiento nos plantea más en términos de una emocionalidad que nos involucra y después viene un proceso de reflexión. Con eso vinculo la idea muy latinoamericana del sentipensar, por ejemplo, de una reflexividad sensible, de una praxis sensible, de un conocimiento sensible, que lógicamente nos va a vincular con algo que podríamos definir una estética, una dimensión estética del conocimiento y una dimensión estética de la experiencia. Y, lógicamente, trato de amarrarlo con la idea del saber práctico. Entonces, en esos términos y mirando a Escher y de acuerdo a lo que estoy diciendo, se trata no solamente de aprender a aprender, que es una cosa que se planteó mucho en el mundo académico recientemente, sino también aprender a desaprender y aprender a desaprender. ¿Sí? Y que es una forma, diría yo, que está lejos de olvidar, ¿no? Y se plantea como una reacción al choque de lo meramente fáctico, ¿no? En esos términos dejaríamos, diría yo, de aplicar mecánicamente esos discursos hechos, ideologizados o teóricos, que muchas veces se convierten en paradigmas macroteóricos
en conceptos que están dentro de esos marcos y que se podrían llamar refritos disciplinarios, en los que la teoría se vuelve árida, ya que no posee la capacidad de orientar la práctica, sino simplemente porque se le concibe con una simple aplicación de la teoría, y ahí seguimos siendo hijos de la Ilustración, ¿no? Leamos muchas cosas, asumamos teoría, y cuando llega el momento la aplicamos a la práctica. Y ahí hay una separación terrible de teoría y práctica, ¿no? Pero ya alguien lo dijo, un autor dijo de una forma muy interesante, incluso la literatura, Italo Calvino tiene un libro bello que se llama Palomar, donde habla de los modelos, y cómo los modelos precisamente simplemente buscan aplicar ciertos conceptos a una realidad, y si no funciona dentro de la realidad, entonces los modelos siguen existiendo, lo que no existe es la realidad. Entonces ahí entramos en ese fuera de lugar, en ese fuera de contexto. Bueno, lo que estoy tratando de plantear es una discusión de frente a una forma de ver el mundo, a una forma, a una visión del universo, a una forma de la concepción del cuerpo, a una forma de ver lo social como competencia por la existencia, y una forma de ver el progreso como algo ilimitado, ¿no? Reducido al crecimiento económico y tecnológico. Entonces, más que buscar variables fijas, permanentes, vuelvo a Escher, la idea es reconocer la complejidad de los procesos culturales. Generalmente cuando uno hace investigación, lo primero que dice la gente es, hay que segmentar los sectores de la realidad, hay que segmentarlos. Y comienza uno a preguntarse, bueno, ¿y ese proceso de la experiencia, detrás de la experiencia, acaso no hay una pre-reflexividad? ¿Y qué es el gestor cultural en términos sensibles de tener la capacidad de captar esa pre-reflexividad? ¿Es posible? Se pregunta uno. ¿O tiene que pasar por el matiz de lo teórico? ¿Y hasta qué punto corporalmente lo que somos en términos, somos cuerpos entre cuerpos, en ese entre cuerpos, en ese mundo sensible de sensibilidad, de sentido, hasta qué punto podemos construir a otros niveles? Y comenzamos a eliminar las separaciones, las fragmentaciones, las divisiones en esos encuentros posibles, ¿no? Y eso implica indudablemente ciertas lógicas y miradas de la gestión cultural que nos llevan a pensar en la performatividad de la gestión cultural, implicando a su vez una interpretación y una comprensión, diría yo, de manera práctica. Entonces, ese conocimiento en términos sensibles nos lleva a un acto de acogida, diría yo, y de receptividad, pero al mismo tiempo es acción, es praxis libre e inagotable. Y no se trata de legitimar metodológicamente, sino la idea es principal, viendo a Escher nuevamente, es desterritorializar y reterritorializar las formas de estudiar las realidades y descolonizar las formas de pensamiento que nos han determinado a través de la historia. Bueno, ¿eso qué implica? Pues lógicamente nuevas disposiciones, nuevos hábitos, nuevas actitudes, nuevas formas de ver, de vernos, de observar, observarnos, de sentir, sentirnos, que abarca muchas dimensiones, ¿no? Y eso a su vez implica algo que nos permite movernos en el movimiento. Y eso es de las cosas más extrañas. ¿Cómo moverse en el movimiento? Diría uno. Claro, y me refiero a la cultura. A pesar de las múltiples concepciones de cultura que podamos tener, la cultura es dinámica, ¿no? La cultura no es estática. Y múltiples herramientas, múltiples metodologías nos llevan a detener ese movimiento. Yo creo que hay que ir construyendo también en términos metodológicos mapas y cartografías porosas y fluidas. Mejor dicho, esa figura, me acuerdo yo de esa figura antigua del que usaba el señor de el sastre para coser la camisa y de esas cosas,
que era como una especie de maniquí llena de huecos, ¿no? Que si uno lo metía al agua, por todas partes escapaba el agua, ¿no? Es la posibilidad de no encerrar, de evitar las clausuras. Y eso lleva a una posición de un gestor cultural que sea abierto y flexible, ¿no? Y no solamente en términos de actitud, sino en términos de la capacidad de codificar, descodificar, recodificar permanentemente, ¿no? Bueno, eso implica indudablemente otra cosa, es ubicarnos en un entrelugar que las figuras de Escher nos invitan a pensar. ¿Cuál sería el entrelugar desde allí? ¿Y cuál sería ese lugar que nos ubicaría en medio de esas múltiples disciplinas? Nosotros hablamos mucho de interdisciplinariedad, de transdisciplinariedad, pero en la práctica más bien poco, ¿no? Entonces comienza uno a pensar cómo nos ubicamos en un entrelugar, in between, decía Homi Bhabha, desde el punto de vista de la poscolonialidad, ¿no? Es como asumirse en una dimensión, en una poética, diría yo, y hago énfasis en poética, relacionando también con poiesis, de una vida transversal, porosa y fluida, que implica indudablemente esas otras cartografías, pero implica un método que para mí es un método ametódico, y eso es otra cosa de la recursividad de Escher, ¿no? Pero que implica una proactividad. Basando en un cierto autor, María Zambrano, y en muchos otros autores, uno podría llegar a decir que uno se vuelve método. Volverse método en su acción, en sus prácticas, en su forma de expresar el mundo, en su performatividad, ¿sí? Y eso implica también, a su vez, siguiendo a Escher, cómo nos va enlazando con otro tipo de cosas, la idea de la experiencia, la situación puntual, la responsabilidad y las adhesiones transversales. ¿Qué es lo que estoy también tratando de hacer en forma sintética? Preguntarse por el concepto del cientificismo, que aparece como inherente a la incapacidad de apreciar la historicidad y la fluidez. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ese carácter petrificado reduce el movimiento y el devenir y algo fijo. Lo reduce a algo fijo, que podría ser explicado sin esas fisuras, sin esas fracturas, sin esos vórtices, sin esas arrugas, sin esos pliegues que aparecen en esa realidad cargada de multiplicidad, ¿no? Bueno, no sé si quieren decir algo. Silencio. Me preocupa el silencio. Estamos en un proceso profundo de reflexividad frente a lo que Ok, tú nos estás contando, así que creo bueno, que probablemente bueno, seguimos y van a ir surgiendo las preguntas. bueno, ok, entonces sigo. Entonces, esos nuevos saberes que nos plantea, que se plantean en términos de esa posibilidad y de la probabilidad, no deben resultar precisamente la aplicación mecánica de paradigmas macroteóricos, ni caer en la idea del concepto bulldozer, del concepto búnker, del concepto que todo lo explica. ¿Sí? Claro, ahora ya aparece la pregunta, bueno, ¿y cómo construyo conocimiento desde la acción? Ese es un reto inmenso, ¿no? Porque uno de los problemas que tenemos en América Latina es que no se sistematiza la experiencia de los gestores culturales, que es muy rica, ¿no? Pero todavía no tenemos la capacidad de sistematizarla. Aún no tenemos las herramientas, diría yo, para sistematizar eso que se hace, que es muy rico, ¿no? Porque hay una relación y hay una separación tajante entre teoría y práctica por las formas culturales que hemos asumido a través de la historia. Hay una separación, hay un determinismo de lo teórico y lo práctico es visto con cierta burla, con cierto desprecio, con carácter peyorativo, ¿no? Indudablemente, incluso en el momento, dice Rubens Vallardo en uno de sus textos, el momento en que aparece la gestión cultural en la universidad, aparecen nuevas tensiones. Y una de esas tensiones es el mundo de lo teórico con lo que define el mundo académico como lo empírico. Entonces pensemos un poquito en eso, ¿no? Lo empírico y claro, no estamos hablando de una experiencia burda,
y experiencia por experiencia, ¿no? Que no se debe llevar a una cierta forma de activismo y voluntarismo. Si no hablamos de una experiencia vivida, ¿no? Que se reconoce en la vivencia. La vivencia, para ser reconocida, tiene que convertirse en experiencia, tiene que pasar por una reflexión necesariamente, ¿no? Y eso permite la construcción de un saber experiencial que deriva de un pensamiento sensible, ¿no? De esa praxis del gestor cultural que incluye lo prereflexivo. Eso es algo importante, ¿no? Algo que está allí, pero que no reconocemos, ¿no? Algo que aparece tal vez en el mundo del arte, ustedes que están relacionados con el mundo del arte. Es ese algo que es invisible, que a través del arte se hace visible, pero que no es evidente. Es lo inefable al mismo tiempo, ¿no? Y eso lo lleva a uno a pensar en muchas cosas. Y eso hasta qué punto se puede captar racionalmente o se capta desde una reflexividad sensible o se capta desde la sensibilidad, desde ese sentir. Y eso es importante pensarlo, ¿no? Bueno, en este camino, indudablemente lo que se trata es de hacer, generar nuevas preguntas, diferentes preguntas, que vayan más allá de esos refritos disciplinarios. Es casi como en términos fenomenológicos hacer una epoyé, ¿no? Un paréntesis para colocarse desde otro lugar, para verse desde otro lugar. ¿Desde dónde nos vemos en la pregunta, ¿no? Que se hace, ¿no? Nosotros hoy en la situación que estamos viviendo en Colombia, las universidades comenzamos a preguntarnos mucho eso. Comencemos a descentrar el aula, abramos el aula, aprendamos, recibamos otros conocimientos de esos procesos que son extraordinarios. Los estudiantes, nuestros egresados, cuando conversamos con ellos, dice, cuando yo voy a plantear algo en términos de animación cultural, la comunidad va mucho más allá de lo que estoy yo planteando. Tienen una capacidad organizativa extraordinaria, ¿no? Que nos deja abrumados y sorprendidos, creyendo que nosotros somos los que sabemos, ¿no? Entonces, eso también hay que reformular las preguntas. Cuando decía que hay una conceptualidad que deriva de esos refritos disciplinarios, nos reduce en nuestra capacidad no solo de pensar, de decir y de sentir, ¿sí? Y lo que quiero decir también es que hay que dejarlas abiertas en términos de esas dinámicas que producen, ¿no? Y que son producidas por esas mismas dinámicas, ¿no? Entonces, nos acercamos a otra dimensión también interesante al formular preguntas. Eso nos relaciona también a otro nivel de la investigación. ¿Qué es investigar en la gestión cultural y qué es investigar sobre la gestión cultural en nuestra realidad? Son puntos. Yo quiero dar como unas ciertas notas, dar unos ciertos puntos que posiblemente desarrollaremos en el camino de la vida cuando nos volvamos a encontrar en nuestras relaciones que establezcamos a nivel académico. Pero es importante ver que ese saber experiencial debe plantearse más que objetos de estudio, diría yo, otras escrituras. Y apelando un poquito a los estudios culturales, diría yo, escrituras que se elaboran a partir de borraduras o tachaduras, de lo que ya está hecho, de lo que ya está pensado, de lo que ya está dicho, de lo que ya está sentido. Es invitando a leer de una forma distinta. Y en esa medida, dice Stuart Hall, el jamaiquino, estamos configurando una doble escritura. Una escritura, dice él, desalojadora y desalojada y estratificada, que pone abajo lo que está arriba, lo que estaba arriba, que permite a su vez, permite a su vez el surgimiento invasor de un nuevo concepto. Un concepto que no podría ser incluido en el régimen previo. ¿Sí? Eso también apelo ahí a la figura de Arlequín, ¿no? Es casi como el tercero incluido en Arlequín. La capa de Arlequín nos invita a pensar en ese tercero. En esas figuras de Escher también encuentra uno algo que es muy importante, el resto, lo que no se ve, lo que no se evidencia. Podría decir lo excedente, aquello que no vemos, ¿eh? Que posiblemente en la mirada boyerista, escópica de la modernidad, se nos hará imposible, porque hay otras formas de ver y de sentir
Por dicho, uno puede ver a través del oído. La sinestesia nos invita también a pensar un poquito en eso, ¿no? Como gestores culturales. Hay una dimensión de la sensibilidad a lo sensible y el sentido en términos de una estesis en relación con el otro que sentimos, porque somos cuerpo entre cuerpos, repito mucho eso, que nos permite captar una dimensión que no se capta con la racionalidad. Entonces, llegar a decir que yo veo con la nariz es algo como ir con la ruptura de ese cuerpo disciplinado, ese cuerpo dócil que construyó la modernidad, centrado pues fundamentalmente en lo escópico, ¿no? Y por eso hablamos de observación siempre. Observar es mirar, es ver con los ojos. Eso nos invita a una dimensión también interesante que plantea un filósofo francés, que es la escucha silenciosa. ¿Sí? Y al hablar de escucha silenciosa, nos vinculamos con lo perreflexivo de la experiencia, que nos vincula necesariamente a una estética del conocimiento y a una estética de la experiencia, que a su vez nos conduce a la imaginación, a la intuición y la creatividad. Y además de lograr la realización de la praxis, digo yo, aborda esas relaciones entre lo visible, lo invisible, lo claro, lo oscuro, lo evidente y lo no definido. Y también pone en cuestionamiento esas estructuras de poder y sus formas de representar los significados, en su incapacidad discursiva de dar cuenta de la experiencia. Porque la experiencia se está reduciendo permanentemente. Entonces, desde lo estético, se plantearía un puente entre las diferentes dimensiones de esa realidad, ya que como acción, contemplándolo en términos de acción, genera nuevas experiencias en el camino que sigue el horizonte de la atopía. Pensemos otra vez en Escher. Hay una atopía. ¿Cuál es ese lugar de la atopía? Y eso nos invita a pensar en qué, en romper con órdenes teleológicos, reconocernos en los procesos, sus transiciones, sus conexiones, sus desconexiones, sus enlaces y desenlaces, y reconocer que hay algo que vibra en ellos, ¿no? Algo que es inherente a ellos. Claro, uno podría detenerse a hablar de qué representa la imaginación en el conocimiento del gestor cultural, qué representa en términos de esta transformación de los sentidos, qué representan esa relación entre el asombro y el umbral, lo visible, lo invisible, el sentido posible, la infinita multiplicidad de la vida, esa investigación exhaustiva de sentido de un umbral a otro, el cual somos transportados por la imaginación, ¿no? Eso siempre también se excluyó. Juan Rulfo decía en forma bella, para ver la realidad se necesita mucha imaginación. Y eso es una dimensión que nosotros, no quiero decir que el mundo académico, pero la racionalidad que se ha ido construyendo, esa es la reproducción y diría yo reproducción de un cierto conocimiento hegemónico, limita esas otras formas de ver, ¿no? Lo mismo el problema de la creatividad, yo no hablaría de eso porque la creatividad, ustedes indudablemente se asume en una dimensión desde el plano artístico, pero yo la asumiría más desde el punto de vista estético, ¿no? Bueno, yo no sé si estamos de tiempo, Fabián, Daniela. Quizás podríamos, o sea, podríamos abrir ahora un poquito la conversación, ¿te parece? En torno a algunas preguntas Bueno, excelente. que puedan haber en el auditorio. A mí me llama mucho la atención, bueno, muchas de las cosas que has señalado, estaba constantemente pensando y repensando, y me fijé de alguna manera en la historia de la gestión cultural, cómo llega a nuestro continente, en cómo las universidades la tomamos en un principio. Lleva una mirada eminentemente técnica, ¿no? Y acá hay un repensar de la gestión cultural desde un enfoque, diríamos, más latinoamericano de pronto, de considerar esta perspectiva sentipensante para poder abordar lo que significa el trabajar en comunidades, el abordar el trabajo cultural. Y ahí te quiero preguntar, ¿qué tan compatibles son estas dos miradas? ¿Cómo se enlazan? ¿Es posible enlazarlas o son excluyentes una mirada de la otra? ¿Cuál es la visión que tú tienes al respecto? Del fenómeno en términos históricos y también de cómo hoy día podrían abordarse estos dos enfoques, y si hubiesen más también, sería interesante conocerlo.
Hay una cosa que me parece interesante de lo que tú estás diciendo, que en el momento cuando se comienza a hablar de gestión cultural como aquella sombrilla, como aquel paraguas, como aquella cosa que reunía muchas cosas, ¿eh? Como la animación, la promoción, la divulgación, etcétera, etcétera, y que tenía muy fuertes antecedentes en América Latina, ¿no? Por ejemplo, la animación fue muy importante en las épocas de las dictaduras allá en el sur del continente, ¿no? ¿Eh? En otros países se habla de promoción cultural. Nosotros en Colombia no se hablaba de lo uno ni de lo otro. Posiblemente se hablaba de recreación, recrear, que era una dimensión distinta. Pero lo interesante era ver que de las comunidades, los artistas, los gestores culturales hacían gestión cultural. ¿Eh? Y viene esa imposición, entre comillas, de un modelo que entra por las universidades, tratando de dar una explicación absoluta de aquello que no proporcionó la economía ni la política, que en su momento estaban en crisis. Y entonces se buscó que en la cultura se diera una explicación posible de absolutamente todo y fuera la salvación nuestra. Eso me lleva a pensar la necesidad de que reconfiguremos el concepto de cultura. Ya muchos autores latinoamericanos están diciendo, bueno, pero ¿qué es cultura? ¿Cierto? Para no entrar a discusión con lo que pasó en un congreso cuando un antropólogo se levantó y dijo, en un congreso de gestión cultural, antes de empezar definamos el concepto de cultura, pues lógicamente el congreso se acabó. ¿Es cierto? Yo creo que lo que quieres tú decir y lo que yo quisiera tratar de interpretar es que las universidades no se pueden cerrar exclusivamente en el mundo técnico, en un saber técnico, que es importante, pero el saber técnico lleva sus trampitas, ¿sí? Porque el saber técnico va determinando la forma de ver la realidad, la forma de experienciar la realidad, la forma de vivirla y la forma de relacionarnos con el otro, ¿no? A través de la técnica. Lo que diría yo es que a eso hay que imprimirle un poco de esa praxis sensible, ¿no? Indudablemente tratando de resignificarla y no que se quede simplemente en un saber exclusivamente técnico. Hoy el ejercicio desde muchos lugares, por las mismas situaciones que estamos viviendo en América Latina, en algunas situaciones son momentos históricos, en otros no tanto, es la posibilidad de comenzar a pensar en emprendimiento en términos de aprendizajes, pero de las comunidades mismas, ¿no? Es como entrar dentro de un mercado que determina nuestras formas de hacer y de actuar y de pensar, pero resignificándolo, ¿no? Entonces yo me encuentro en Colombia y en muchas partes de América Latina comunidades que dicen entramos al mercado, pero para extraerle al mercado y mejorar nuestras propias condiciones de vida cultural, ¿no? Entonces comienza uno a preguntarse alrededor de eso. Los que venimos de un cierto purismo de la cultura, indudablemente nos cuesta trabajo, ¿no? Pero en ciertas comunidades, en los nuevos movimientos sociales, comienzan a aparecer cosas que lo hacen a uno pensar, ¿no? Realmente. Muchas gracias por tu respuesta y abrimos la posibilidad de preguntar, de conversar con Carlos. Okay. Así que queda el micrófono disponible y abierto a los participantes. ¿Mm? Sí, yo lo que también intento es en esa ontología de la relacionalidad, es romper con las escisiones, ¿no? Mejor dicho, no es casarse con una cosa ni con la otra, ni qué es más importante, no. Ahí hay una dinámica que permanentemente es recursiva, ¿no? Y que yo trato de definir como un átopos, como un no lugar al mismo tiempo, ¿no? Donde se siente y se intuye y se descubren aspectos que eran desconocidos o que permanecían en la oscuridad, es casi como metafóricamente diciendo que en la plena oscuridad también hay luz, o en la plena luz también hay oscuridad, o mucha luz nos oscurece, en fin, en esos términos metafóricos, pero es plantearse esas situaciones límites, ¿no? Y por eso decía al principio con Escher, se rompe un poquito la idea de los límites, de las fronteras, es como ubicarse en el intersticio, ¿no? Fabián, es como desde el borde, ¿no? Y hay autores latinoamericanos extraordinarios en ese sentido. En este momento me viene a la cabeza Gloria Anzaldúa, que se ubica en el entre, ¿no? El intersticio, que dice en forma bella por su condición además de mujer
lesbiana y del Spanglish, de vivir en la frontera con Estados Unidos, todo este tipo de cosas que incluso nos lleva a pensar en forma hermosa, decir que el conocimiento está en el baile, en la danza, en la alegría, en el disfrute, en el placer, en el pasar sabroso, en el sexo. Ella va mucho más allá y rompe con esa idea reducida del conocimiento de la ciencia, ¿no? Y nos amplía los horizontes, ¿no? Entonces es otra dimensión distinta, que hay otras formas de conocer, ¿no? Y hay otros conocimientos que la academia a veces, claro, por su condición histórica, excluye, ¿no? Que están en el mito, por ejemplo. En América Latina es una riqueza extraordinaria en mitos. Lo místico también tiene una riqueza en términos de conocimiento, ¿no? Pero por cuestiones ideológicas, prejuicios, etcétera, etcétera, desconocemos. El sueño también, el mundo onírico también es un mundo muy interesante, ¿no? Entonces es como ponerse en situaciones límites, ¿no? Y es llegar a plantear la no separación, mejor dicho, romper con ese mundo escindido entre sujeto-objeto, del mundo objetivo concreto, como un punto detenido, quieto, ¿no? Eso es tan difícil, llegar a pensar en el movimiento y moverse en el movimiento, que sería mucho más incluyente, ¿no? Es algo que no desconoce otras posibilidades, ¿no? Para no ser, asumir una posición de acción que excluye, ¿no? Necesariamente termina uno excluyendo porque aunque no lo quiera, carga consigo, incorpora, encarna toda una forma de ver el mundo, ¿no? Que por más que en el encuentro mismo le puede a uno golpear o uno estrellarse con esa realidad, irse contra un muro o ser abofeteado o posiblemente tener una caricia, ¿no? Que esa es otra reflexión interesante, no ir a las realidades culturales de nuestros pueblos con el arañazo conceptual, sino más bien con el poder de la ternura y de la caricia, ¿no? Que es una dimensión mucho más amorosa, ¿no? Indudablemente, ¿no? Y yo creo que a través del amor, lo decía Gabriel Restrepo cuando escribió un texto muy bello del gestor cultural dramático, al amor al saber y el saber del amor, como algo fundamental en la existencia, en nuestra propia existencia, ¿no? Y cómo la cultura nos hace un paréntesis en las condiciones difíciles de nuestros pueblos, ¿no? Que han sido excluidos, marginados, el sexismo, el racismo, todo este tipo de cosas desde nuestras élites que no han reconocido otras formas de ser y de vivir, ¿no? Entonces allí hay una dimensión que la cultura también nos ofrece como un paréntesis existencial importante, ¿no? Pero lo que quiero hacer énfasis es decir que hay un desplazamiento continuo, ¿no? En un tal, pues, eso de afirmarse en términos ontológicos de ese ser es más bien ubicarlo en un tal vez, en la posibilidad de la relatividad, como muestra ahí Escher, en lo posiblemente ilimitado, decía yo, ¿no? De todas maneras es algo difícil de asumir, ¿no? Nos cuesta mucho trabajo, indudablemente. Bueno, no sé. Sí, tenemos preguntas en el chat, de hecho. Matías hace una pregunta, la voy a abordar a distintas partes porque es extensa. ¿Cómo abordar la sistematización de los procesos de la gestión cultural cuando el paradigma que tú ofreces es un deconstruir o un resignificar constante y en movimiento? Cuando la sistematización pretende asir, modelar y replicar, él lo pone desde el punto de vista de la estética o desde las aproximaciones de la estética para captar ese fluir. Pero aún así, desde la estética hay una axiología, una escala de valores o un orden, un orden a plantear, un inicio desde dónde partir. ¿Cuál sería este inicio para ti, para Carlos? Muchas gracias. Yo lo que plantearía es precisamente tomando lo que vengo diciendo es una sistematización asistemática para entrar en el juego de lo posible, en el marco de lo imposible, porque no se trata simplemente de reducir, insisto en eso. Y reducir, si sistematizar es reducir, la idea es sistematizar en términos porosos y fluidos,
Nada se puede llegar a encerrar. Nada, porque de ahí surgen muchos fantasmas. Hay muchos monstruos en el encierro que van desde lo emocional hasta lo existencial, indudablemente. Pero el ejercicio como reto inmenso es eso, dejar abierto, ser flexible. Es la posibilidad de no reducir simplemente dentro de un esquema que en ciertas coyunturas, diría yo, nos lleva a formular universalizaciones de casos particulares. ¿Hasta qué punto un gestor cultural a sistematizar ciertas acciones reduce precisamente la particularidad? ¿Sí? Entonces, desde lo sensible, indudablemente, lleva la dificultad a cómo expresarlo, cómo sistematizarlo, porque lo que tú puedes llegar a sentir, ¿cómo lo pones en palabras? Necesitan las palabras y entonces entramos en el discurso de la racionalidad. Todo lo que se piensa tiene que ser dicho, ¿eh? Pero lo que se piensa puede ser sentido o lo que se siente puede ser pensado. Entonces ahí comenzamos a entrar en un callejón sin salida, en un laberinto, ¿cierto? Porque entramos dentro de las mismas categorías para poder pensar. ¿Eh? Yo no estoy diciendo ni estoy formulando recetas, no espero eso. El día que formule una receta, ese día me lo dicen y me retiro de la labor. Porque el ejercicio es apostarle en contra de las recetas, de las fórmulas hechas, de lo ya establecido. Lo que quiero yo decir es aprender a caminar en ese movimiento de lo que se hace. Muchas veces en el mundo práctico simplemente se afirma una cosa o se niega, o no se dice absolutamente nada respecto a eso, porque el tiempo lo dirá, te responden. Deje que fluya. ¿Qué pasará? No sabemos. Entonces muchos prácticos terminan diciéndote a ti, bueno, y si lo encajamos y si lo metemos dentro de un modelo, ya no va a fluir. Y al encerrarlo en el modelo, indudablemente lleva a una sistematización y a una reducción del proceso, del dinamismo, de las dinámicas culturales. Entonces, ahí está la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer? Pues yo creo que como gestores culturales, en ese diálogo necesario entre el mundo académico y el mundo del hacer, tiene que haber un diálogo necesario. Y así como el mundo académico puede brindar herramientas metodológicas de investigación, incluso de metodologías de encuentro con el otro, que la metodología no se reduce a un problema de investigación, pero también el mundo práctico lo hace. Entonces es establecer un diálogo y llegar a construir un lenguaje en común, que eso me parece muy importante, ¿no? Y ese es el otro gran reto, no llegar con esas elaboraciones ya, con eso ya dicho, como vengo diciendo, sino realmente construir colectivamente, ¿no? Es de esos procesos, es que construye incluso el lenguaje, ¿no? Ok, no sé. Súper, muchas gracias. Tenemos otra pregunta más en el chat de Cecilia. Ella quisiera saber su visión sobre la actual transformación mundial, producto de las revoluciones sociales, y la figura del gestor cultural como líder natural de su territorio. ¿Cómo ha mutado esta figura a algo más amplio? Me dejaste, Cecilia, sin palabras. Pues yo creo que lo que nos está planteando la situación actual, yo lo vivo y lo siento desde esta Colombia que nunca se había manifestado tan fuertemente en términos de liberación, de emancipación, de revolución, si lo quieres llamar, en esos términos es un llamado a la política. Por dicho, un gestor cultural no se puede quedar simplemente en la figura aquella que se decía en los años 90 de un triángulo conformado por la comunicación, la recreación, la creación y el público, ¿cierto? Y la administración, que era el otro elemento que se le metía. Yo creo que esto nos está invitando a pensar en la política y en la diferenciación entre lo político y la política, ¿no? Que son dos cosas que tienen que abordarse desde otros lugares, ¿no? Yo creo que los movimientos sociales en América Latina nos están invitando a pensar en eso, ¿no? Arturo Escobar tiene un texto muy bello sobre la política, lo político, y lo relaciona con la cultura política, ¿no?
Y este es un lugar importantísimo en términos de lo que definimos hoy en esos movimientos, nuevos movimientos sociales que nos invitan a pensar en nuevas ciudadanías, ¿sí? Ciudadanías que no estaban incluidas y que se reducían a un problema de la política o de lo político simplemente en términos electoreros, ¿cierto? Y que nos están invitando a otras formas de participación y a otras formas de autonomía y descentralización que va desde lo pequeño, que nos recuerda en cierta forma, diría yo, el anarquismo, ¿no? El anarquismo siempre soñó con estados pequeños, con estados de barrio. Están hablando ya hoy en día de ciudades-estado, recordando la antigua Grecia, esa Grecia que es modelo occidental. Pero pensar en ese tipo de formas de relacionarse, formas de poder distinto, ¿no? Y ejercicios que elaboren discursos desde otras formas de poder, ¿no? Porque eso es fundamental también. Yo no niego el discurso, pero el discurso cómo se construye, ¿no? Pero lo que quiero insistir es esa relación importante entre la cultura política y la política cultural. Y llegar a una dimensión no solamente establecida en términos de la democracia cultural que hablamos en los años 90 y que hoy está redefiniendo un nuevo paradigma, de hablar de derechos culturales, por ejemplo, ¿eh? Y donde se involucran y se incluyen el movimiento LGBTI, las mujeres, los jóvenes, ¿cierto? Que habían sido excluidos a través de la historia. Y eso reconfigura esas nuevas formas de poder y nuevas formas del ejercicio del poder, ¿no? Entonces yo creo que una cosa que nos está invitando la gestión cultural, la realidad contemporánea es que el gestor cultural no se puede reducir a un problema técnico, sino que tiene que asumirse en términos de la transformación del mundo. Eso es indudable. Y tomar partido por eso, ¿sí? De hecho, cualquier acción cultural podría llegar a transformar el mundo o precisamente a reafirmar lo que ya está establecido, ¿no? Uno se pregunta si organizar un concierto, si hacer una actividad artística, etcétera, etcétera, le puede llegar a cambiar el mundo de sentido a la gente y adquirir otros sentidos. Eso es lo que hay que preguntarse, ¿no? O si el movimiento que vivimos nosotros en Colombia, mis estudiantes, los egresados, me dicen, no, yo estoy al frente, en primera línea, porque esto hay que asumirlo, ¿cierto? Entonces, ahí nos lleva a pensar en otra cosa, que es la ruptura con esa neutralidad valorativa que tanto enseña la sociología y que es el distanciamiento. Y yo lo plantearía en términos del compromiso también, ¿no? Es el momento de comprometerse. ¿Con qué? Con esas nuevas ciudadanías, con las rupturas de las desigualdades, las discriminaciones, las exclusiones, el racismo, el sexismo. Y ahí comenzamos a aparecer cosas desde lo macro a lo micro, ¿no? Comenzamos a decir, un estudiante me decía en estos días, Carlos, yo necesito ir a moverme para ayudar a la gente a transformar las cosas. Y de un momento salió una conversación diciendo, en mi casa sucedió un problema, mi papá le estaba pegando a mi mamá. Entonces dice uno, bueno, ¿cómo hacemos, no? Recuerdo mi generación en los años 70 nos planteábamos que había que transformar la realidad social para cambiar a las personas. Después vino la discusión contraria, cambiémonos nosotros para cambiar el mundo. Entonces, ¿con eso qué quiero decir? Que el problema también de la gestión cultural, apelando a Arlequín, es un problema de actitud. Es un problema de actitud ante el mundo, ante la vida, ante el otro. Y yo creo que un referente clave es la alteridad y aprender a sentir con otros. Entonces, eso es un ejercicio ¿cómo dirías? De descodificarse a sí mismo o de desgarrarse, diría yo, como ir a lo profundo, ¿no? De eso que nos marca, nos determina, que se ve en la performatividad, en nuestros movimientos, en nuestro accionar, en nuestro ver, en fin, todo ese tipo de cosas es como invitar un poquito a eso, ¿no? Es ubicarnos desde otros lugares, ¿no? Para captar ese lugar de enunciación en el cual estamos, ubicarnos desde otro lugar para vernos en formas distintas, y eso lo facilita el sentir con otros, encontrarse con otros, ¿no? Creo yo, que nos altera, ¿no? Por algo se llama, nos altera y nos alterna, ¿no? Alteridad, en esos términos. Gracias, Cecilia. Gracias a ti, Carlos, también. Tenemos otra pregunta de Diana. ¿Cómo asumir los retos éticos en la investigación que implica el establecer diálogos, acercamientos o aproximaciones
a esas otras formas de conocer. Por ejemplo, evitar caer en la apropiación cultural. ¿En la qué? En la apropiación cultural. Ah, ok. Sí. Yo creo que una de las cosas que se le ha asignado al gestor cultural ha sido la mediación, ¿no? La mediación cultural. Y uno se pone a pensar en qué significa mediar. Aquel que media. El que media debe ponerse en una posición tanto del uno como del otro. Y eso pasa por múltiples gramáticas del sentir. ¿Qué quiere decir eso? Uno, la compasión, y lo separé, compasión, la empatía y simpatía. Claro, también deriva la antipatía, ¿no? Porque hay dimensiones del encuentro que no son evidentes. Pero de hecho, llegar a establecer un diálogo, ¿desde dónde se dialoga? Y me hace acordar de un autor alemán, Habermas, cuando hablaba de la razón comunicativa y la intersubjetividad. ¿Desde dónde se pregunta uno? ¿Cuál es esa relación? ¿No hay asimetría o hay simetría en las relaciones? ¿Y son relaciones de poder? Siempre hay relaciones de poder. ¿Desde qué lugar hablo? ¿Desde qué lugar me pongo? ¿Cuál es la posición del gestor cultural para llegar a establecer un diálogo? ¿Desde qué lugar? ¿Desde dónde? ¿Cuál es el reconocimiento del uno y del otro? ¿Cierto? Pero sobre todo, ¿cuál es el lugar del sentir del uno y del otro? Porque ese es un problema real y concreto. Pero el problema es que aquel que media interpreta. Y ahí comenzamos a caer en otro problema serio. Porque aquel que tiene la capacidad de interpretar muchas veces no lo lleva necesariamente a comprender. Entonces, si nos asumimos en una dimensión sensible, más relacionado con el estar en el mundo y vivir en el mundo y ser en el mundo en relación al mundo, sin separarlo, llevamos a una dimensión completamente distinta. Y comenzamos a hablar de una ética de la estética y no de una ética apelada simplemente a normas universales o a valores universales en términos de una justicia que lo que hace es perpetuar ciertas formas de poder. Entonces, en ese sentido, cuando hablaba de la caricia y de la ternura y me alejaba de la racionalidad y de lo discursivo, hay que pensar hasta qué punto lo dialógico se enmarca dentro de eso. Porque podemos caer en el lugar común. ¿Ok? Entonces, el problema ético se confronta con eso. No solamente si hoy hablamos y se convierte en un gran valor, que es importante reconocerlo, los derechos humanos, de los cuales derivan también los derechos culturales, pero no reducirse simplemente eso. Hay una dimensión del sentir con otros que nos invita a pensar en una ética de la estética. ¿Okay? Y estética, separémoslo y verá que esa es una bella palabra. Estética y quitemos ética, para no separarla. Es una dimensión que va mucho más allá. El diálogo, diría, a veces se ejerce, aparece el ejercicio de la racionalidad. De cierta racionalidad. Bueno. Súper. Muchas gracias, Carlos. Bueno. No tenemos más preguntas, parece. ¿Alguien más quisiera hacer alguna pregunta? Si no, en virtud del tiempo, agradecerte por estar con nosotros en esta inauguración de nuestro año académico. Tenemos presentes a personas de primer año y de segundo año también que nos acompañan. Entonces, este es un espacio muy enriquecedor para todos, nosotros como gestores, los docentes de nuestro programa y nuestros alumnos. Qué bueno. Hay una última pregunta. ¿Cuáles serían los instrumentos de investigación más coherentes según la propuesta de Carlos desde esta construcción descolonizadora? Bueno, yo creo que en América Latina hay una cosa que se llama la IAP, ¿no? Investigación, Acción Participativa, no sé cómo la llaman ustedes. Eso es un referente importante, pero también se mueve en el mismo discurso, reflexión, acción, reflexión. Entonces uno comienza a preguntarse cuál es el ejercicio de construir, de hacer investigación. Y me lleva a pensar en algo que la gestión cultural como práctica social y la investigación práctica. Más que ser un militante de un cierto conocimiento,
lo que se trata es que de la práctica de la gestión cultural se haga investigación. ¿Y eso cómo se hace? Cuando estamos preguntando permanentemente de que hay que hacer ejercicios de metodologías, que hay que ejercicios del marco teórico, que hay que hablar a conceptos, que hay que apelar a técnicas, que la entrevista, que esto, que lo otro, ¿cierto? Pero en esta dimensión de una ética de la estética o en esta dimensión estética del conocimiento, yo creo que es en el ejercicio mismo del hacer se van desarrollando ciertas sensibilidades, ciertas afinidades, ciertas metodologías que nos permiten ir acompañando el proceso del hacer. Entonces no se puede hacer. Y es llegar a pensar un proceso dentro de otro proceso. Lo que he estado queriendo decir todo el tiempo es que yo soy partidario de los procesos y no de los resultados. Entonces los procesos se encaminan, nos llevan hacia otros lugares, pero hay que tener la capacidad de poderlos sentir, ver, observar, vivir, en otros términos, ¿no? Las metodologías uno podría apelar a muchas cosas, ¿no? La teoría fundamentada es un ejercicio que nos lleva precisamente a construir teoría, pero no reduciéndonos a eso. Yo apelaría a una teoría mucho más anarquista del conocimiento, donde hay que ser un poco un oportunista. En los gestores culturales tenemos que ser oportunistas en términos del conocimiento y en términos metodológicos, en términos epistémicos. Uno no se puede casar con algo. También eso es lo que quiero decir yo. Aquel que se encierra en ciertos modelos está capando museos, con todo respeto. Y aún peor, yo creo que debería estar ya enterrado con una placa, ¿no? Con todo respeto. Entonces, el ejercicio de esa porosidad, de esa fluidez, nos llevan precisamente a construir otras metodologías, que son metodologías sensibles precisamente. ¿Sensibles a qué? Al movimiento de las cosas, a los procesos mismos. Claro, en el proceso de aprendizaje uno podría apelar a muchas otras cosas, ¿no? Pero es mucho más fácil encontrarse con alguien que hace gestión y alguien que ha estudiado gestión y establezcamos un encuentro. A ver cómo se da el encuentro, a partir de qué. Y yo creo que de esas experiencias, esas vivencias, tratando de narrarlas en otras formas distintas, como decía de Gloria Saldúa, a través de la danza, a través del abrazo, a través del beso, a través de la pasión, a través de muchas otras formas de narrar, ¿sí? Porque las narraciones no se reducen simplemente a descripciones, sino es algo que nace mucho más allá y más profundo. Por eso decía que desde el arte es posible, desde la literatura es posible, ¿cierto? Entonces, para no caer en el esquema preciso del modelo conceptual que nos reduce precisamente, ¿no? Entonces, insisto, son cosas que hay que construir, que hay que construirlas, ¿no? Uno se maravilla en ciertas regiones de esta América Latina encontrar cosas bellas. Encontré una vez una tesis bellísima en Brasil de alguien que está haciendo un encuentro con otros, un sentir con otros a través del atrapasueños. Por ejemplo, ¿qué figura representa el atrapasueños? ¿Sí? En nuestra realidad. Y de dimensiones expresivas que son fascinantes, ¿no? Encontrar formas de acción a través del teatro, por ejemplo, que nos lleva a un conocimiento mucho mayor que el establecer una investigación que dura años y años y años, ¿no? Entonces hay que descubrir esas formas, ¿no? Yo creo que existen en América Latina, pero hay que descubrirlas, ¿no? ¿Okay? Yo quisiera remitir un poquito, porque tal vez a Arlequín lo olvidé un poquito, a mi amigo Arlequín que me gusta tanto, ¿no? Es como pensar un poquito en el manto de Arlequín, ¿no? Como ese entretejido, ¿no? El entretejer, esa acción hilandera, ¿no? Del tejido social, ¿no? Que es muy bello, ¿no? Sobre todo en estas contemporaneidades donde necesariamente hay que reconstruir ese tejido social que ha sido roto, pues, que ha sido fracturado en cierta forma por las políticas neoliberales, ¿no? Pero en ese entretejido de multiplicidades, ¿no? De esa diferencia de las diferencias, que es muy importante tenerla siempre en cuenta, ¿no? En ese continuo animarse, reanimarse, desvanecerse, pero al mismo tiempo es la figura de ir más allá, ¿no? Del huir, del encontrarse, de iniciar, de romper, de
partir, regresar, de alejarse, acercarse, en fin, toda una serie de cosas que invitan a pensar precisamente en una forma de utopía, de sueño, de atopía también, ¿no? En un paisaje que necesariamente tiene que desplegarse en lo nuevo, ¿no? Y que se asume como sueño, como imaginación también, ¿no? Por eso Arlequín me fascina, porque es una figura excéntrica y móvil. Y invita también a percibir las contingencias y la denuncia de esos mundos escindidos, ¿no? Pero también encarna Arlequín para mí la posibilidad de síntesis complejas que se da a través de mestizajes, configurando la posibilidad de lo nuevo, ¿no? Pero también Arlequín es lo absurdo de lo inesperado, porque eso es otra cosa también importante en nuestra realidad, lo que no se espera, ¿no? El misterio, la sorpresa. A veces el mundo técnico no nos deja percibir eso que aparece no solo como reflexivo, sino posreflexivo, ¿no? Que se ha generado, ¿no? Entonces, también es como la síntesis de esos cuerpos que están tatuados, cuerpos mestizos, pues híbridos, cuerpos que se mueven en el entre, que están tatuados de alegría y de dolor, de amores y tristezas, de noche y de día, de cuerpos compuestos, de tatuajes de tiempo y mundo, de pliegues y despliegues, ¿no? Entonces, esa unidad, esa multiplicidad se presenta como singularidad límite en una variación para mí, como un mosaico, ¿no? El manto de Arlequín es eso, es un mosaico en que se justaponen, ¿no? No se superponen, que es distinto, miles de elementos de formas diversas, colores variados, cuyos límites diseñan una especie de red de trama, diría yo, una trama, tramar es algo muy bello, hacer tramas, urdimbres, de mapamundis, de cientos de textos diversos que se mezclan para generar otras mezclas, en fin. Arlequín para mí reseña esos rayos de multiplicidad y la amalgama de las diferencias, de que hace y deshace las contradicciones de sus contingencias, cuyas tensiones entre lo uno y lo múltiple son vistas de un Arlequín multicolorido para mí, que está mezclado, que está estampado, que es andrajoso, que es remendado, que es difuso, que es sinuoso, que es multiforme y al mismo tiempo rasgado en una mirada del mundo en su totalidad. ¿Sí? Como decía al principio, es un tercero instruido, ¿no? Que aparece allí, ¿no? Y la capa de Arlequín para mí se ubica entre los bordes y los límites. Y la gestión cultural debe buscar relacionar el todo con las partes, lo micro con lo macro, en la capacidad de participar en el ser y estar con otros, en el aspecto sensible, en el espacio sensible, para construir el mundo, atravesando, conectando, traspasando y alterando las estructuras del conocer, pensar, sentir, como posibilidad de transformar el sentido que ha predominado desde instancias de poder hegemónicas. Muchísimas gracias. Carlos, me declaro en estado sensible, reflexivo y con la actitud para poder invitarte nuevamente en próximas instancias donde nos podamos encontrar 3 horas, por favor, para poder compartir contigo tu reflexión, tu mirada, que creo que nos nutre y nos va a acompañar también en lo que podamos seguir haciendo como programa. De verdad, ha sido un honor tenerte. Te quiero invitar porque también me gustaría que conocieras como a la comunidad del MGC que ahora vamos a presentar, a que te quedes un ratito más. Pero imagino que estoy hablando a nombre de todos y todas. Un agradecimiento enorme por estar aquí. Agradecer a Tomás Peter que nos hizo la conexión para poder invitarte y justamente tenerte en este momento tan especial. Así que un aplauso grande y un abrazo grande a la distancia, pero estamos muy unidos a partir de tu mirada y tu pensamiento. No, muchísimas gracias a ustedes. Es algo increíble poder expresar esto. Me emociono muchísimo poderlo compartir con ustedes. Les agradezco de verdad infinitamente que me hayan invitado. A Tomás, que fue el contacto, pero no lo vi, no me recibió, como más me tiene ofendido en mi sensibilidad. Pero muy rico, ¿verdad? Muy rico. Espero poder compartir en otra ocasión con ustedes, seguir en estas reflexiones y a ver qué construimos juntos. Yo creo que es un reto, ¿no? Que podamos sentarnos, abrazarnos,
con un buen vino chileno, indudablemente, y llegar a otras dimensiones distintas, ¿no? Y comenzar a pensar de otra forma. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Carlos. Muchas Adelante, gracias, Dani. Carlos. Muchas gracias. Sí, bueno, para continuar con esta inauguración, quiero invitar a Daniela Aravena. Daniela, ¿estás por ahí? Sí, aquí Sí, estoy. Hola. súper. Hola, ella es alumna de primer año y será la encargada de entregar el saludo de tus compañeros. Así que adelante, tienes el micrófono abierto para ti. Muchas gracias. Yo, bueno, primero, antes de compartir las palabras que hicimos entre las compañeras, los compañeros y los compañeros del curso, quiero agradecer, Carlos, ha sido precioso todo lo que has dicho. Me quedo con algunas palabras: alteridad, caricia, encontrarse con el otro, la porosidad, los fluidos, las gramáticas del sentir, ver con los oídos, escuchar con las manos, tocar con la caricia. Qué hermoso. Muchas gracias, mucho para reflexionar. Te agradezco mucho. Bueno, voy a leer lo que escribimos en conjunto. Bueno, quisiera comenzar agradeciendo la oportunidad de poder estar aquí, agradecer al equipo académico, a las y los funcionarios de la universidad que hacen posible con su trabajo en estos tiempos tan complejos que estemos aquí presentes, para contarles, entre otras cosas, sobre la aventura de ser estudiante de posgrado en medio de una pandemia, en la que hemos llevado a través de pantallas la sala de clases a nuestros hogares, compartiendo rincones de nuestras casas, incluso parte de nuestra vida íntima. Aquí está mi gatito acompañando, que se cruza, entre compañeros y profesores. Hemos ido creando un grupo, haciendo comunidad, conociéndonos de una forma en la que ninguno estaba acostumbrado, sin contacto físico, sin risas entre pasillos, pero sí con risas, sin una mirada fija a los ojos, pero mirándonos los rostros a través de las pantallas. Hemos formado un curso que tiene anhelos, esperanzas, objetivos y que comienza a desarrollar amistades sin compañerismos. Ser parte de este grupo estudiantil en formato virtual es un desafío. Existe una gran disposición y ánimo de quienes conformamos este curso. Somos privilegiados en contar con acceso a aparatos tecnológicos a través de los cuales hemos ido construyendo relaciones y habilitando modos de trabajo que posibilitan nuestro quehacer, que nos unen a pesar de las distancias y que nos permiten también imaginar nuevas formas y plataformas para el quehacer artístico y cultural. En estos 2 meses que llevamos de clases, nos han entregado herramientas fundamentales para nuestro mejor desarrollo en las diferentes áreas en las que nos desempeñamos. Es invaluable tener compañeros y compañeras de tan diversas profesiones, edades y territorios. Es un generoso compartir de experiencias, conocimientos e inquietudes. Estamos aprendiendo muchísimo de cada una, de cada uno y de nosotros mismos. Agradecemos las muy interesantes clases de María Paz, de Fabián y de Tomás, nuestros profesores en primer semestre, que nos enseñan con muchísima empatía, sobre todo en el momento tan delicado que estamos pasando, y además profundizando en contenidos contingentes, relevantes y necesarios para la época y el mundo que nos toca vivir. Estamos muy agradecidos de ser parte de esta instancia de crecimiento. Mirar las distintas dimensiones de la gestión cultural, caracterizada por su dinamismo y continua transformación, se vuelve imprescindible en los tiempos que vivimos, tiempos históricos que motivan al cambio, a la participación activa de cada una en las comunidades, situada y articulada a los territorios, trabajando de forma colaborativa, propositiva, en búsqueda de un vivir digno y de justicia social. Dentro de los desafíos que tenemos como gestoras y gestores de la cultura, está el vincular el pasado y el presente con miras al futuro del quehacer cultural, conocer las prácticas de organización cultural que son parte de nuestra memoria histórica, de la memoria del territorio, que tiene una raíz profunda, transformadora y revolucionaria, que da sentido a las prácticas sociales del presente, tejiendo red, movilizándonos y llevándonos a la acción para la transformación. Son tiempos interesantes y motivadores, y queremos ser un aporte desde nuestro quehacer como gestoras y gestores culturales. Eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Daniela. Sí, qué complejo debe ser entrar a estudiar en esta forma de virtualidad, pero aún así se pueden crear estos lazos, creo yo, de compañerismo y de trabajo. Muchas gracias por tus palabras.
Muchas gracias también a todos tus compañeros que hicieron esta carta, que se comprometieron y quisieron transmitir este mensaje a todos nosotros los que estamos acá presentes y los que nos están mirando por las redes sociales. Muchas gracias, Daniela. Bueno, para continuar, quiero llamar al equipo de trabajo, el equipo que está detrás de una acción destacada que tiene nuestro programa. Son estudiantes del cohorte 2019 y ellos están a cargo de Diálogos MGC. Así que quiero darle la bienvenida a Ginos, a Jimena Rey, a Macarena, para que presenten sobre su trabajo y el desarrollo de Diálogos MGC. Bueno, muchas gracias, Daniela. Nosotros somos el colectivo de trabajo Carnaval GC, y hoy venimos a hablarles de nuestro proyecto Diálogos GC, al que queremos invitarlos muy cordialmente a todos los asistentes. Siguiente lámina, Maca, por favor. Nosotros somos, como dijo Daniela, estudiantes del Magíster. Terminamos el cursado en enero de este año, en realidad, porque fuimos una generación muy accidentada, en realidad. Y estamos en proceso de titulación en este momento, realizando nuestras tesis y haces. Nos conocimos en el Magíster, ahí están nuestras fotos y un poco lo que hacemos cada uno. Como se puede ver, somos un equipo bastante diverso. Nos conocimos haciendo los trabajos y la mirada que cada uno aportaba desde su formación de pregrado nos resultó sumamente atractiva a todos y encontramos que teníamos personalidades muy afines y que tenemos mucha capacidad de trabajo en grupo. Entonces empezamos a ver con otros ojos este grupo que creíamos y creemos que trasciende lo meramente académico, y empezamos a conformarnos como un equipo ya de trabajo extra magíster, como más a nivel profesional, ya no tanto lo académico. Siguiente lámina, Maca, porfa. Así fue como surgió esta idea de conformarnos como Carnaval, Gestión Cultural, y esta imagen que tenemos aquí, que la Jo me mataría si dijera que es un logo, una propuesta gráfica de las tantas que hemos tenido. Estamos, como les decía, en proceso, y nos pareció bonito transparentarlo porque probablemente muchos de los estudiantes aquí tengan expectativas parecidas, y contarles eso, que estamos en proceso. Carnaval surge de uno de nuestros proyectos más queridos, y toma el nombre de una obra musical que se llama Carnaval de los Animales, de Camille Saint-Saëns. Pero después este nombre creímos que empezó a trascender su origen inicial, y nos habla de alegría, de fiesta, de multiculturalidad, de compartir, de muchas otras cosas. Y por eso le tenemos mucho cariño todavía, si bien ya no es nuestro logo oficial. Siguiente lámina, Maca, por favor. Y Ginos, te doy la palabra. Sí, hola a todos, gracias por el espacio. Sí me gustaría mencionar, si pudiese, Maca, poner la anterior, ¿puedes poner? Quisiera mencionar una cosa, que cada uno de los animales que está ahí somos uno de nosotros. Entonces cada uno se representó por alguno. Y estamos en esta vorágine, porque, bueno, yo soy el oso, y estoy arriba de ese triciclo, y ese triciclo es como es nuestras mentes, y como ha sido estos años, que estamos moviéndonos para todos lados, pero al final estamos todos unidos y tomados de las manos. Y eso ha hecho que este colectivo tenga este sentido tan bonito. Era importante comentarles eso. Bueno, es relevante para cualquier agrupación, cualquier organización que quiera perdurar en el tiempo de forma exitosa, perfilar los objetivos para alcanzar. Y en esto, la misión y la visión asentan las bases de cualquier propuesta. Y en ese sentido, queríamos comentarles un poco sobre nuestra misión y visión como agrupación. Nosotros deseamos desarrollar diversos contenidos educativos, culturales, infantiles y familiares con interés social y una perspectiva crítica,
junto a una línea de desarrollo de temáticas ideadas para crear conocimiento y conciencia desde edades tempranas del aprendizaje sobre diferentes aspectos de nuestra cultura patrimonial, con énfasis en el medio ambiente y con una lógica ecosustentable. Nosotros además como visión tenemos ser un colectivo cultural posicionado a nivel nacional e internacional en temáticas y contenidos infantiles y familiares educativos que refuercen la identidad nacional en base a los aspectos de nuestra cultura e identidad, apoyados en el concepto de la ecosustentabilidad. Nosotros estamos en un proceso de formación, pero en este proceso de formación, tal como nos dice Fabián Retamal, que es nuestro coordinador, es en el quehacer. Y en el quehacer estamos en distintas fases. Una de esas es que a partir de diferentes reflexiones que empezamos a tener como grupo, nos dimos cuenta que era necesario tener espacios para poder conversar, reflexionar, generar conocimiento y también tender lazos. Porque al fin y al cabo los gestores culturales lo que hacemos es generar puentes entre diversos mundos, diversos territorios, diversas personas. Y es por eso que nació unas charlas, que pronto Jimena les va a contar un poco más, y a partir de esa experiencia nosotros postulamos a un programa que es de los estímulos para los proyectos académicos de estudiantes de posgrado, el cual nosotros ganamos, y de ahí nace la experiencia que más adelante les vamos a contar. Paralelamente a eso, estamos generando la empresa Carnaval GC, siempre manteniendo nuestra identidad, que va a ser una sociedad por acción y a la vez vamos a tener una personalidad sin fines de lucro, una agrupación cultural, un colectivo, una cooperativa. Estamos en eso, todavía estamos trabajando, pero lo que sí tenemos muy claro que va a tener un giro en lo educacional y también va a tener esta parte de producción cultural que hemos realizado bastante. Y si bien es cierto, estamos haciendo varias cosas al mismo tiempo, incluso otras postulaciones a fondos concursables, creemos que se puede hacer todo al mismo tiempo, sin descuidar, obviamente, la calidad de las presentaciones que estamos haciendo y también de las postulaciones. Jimena. Bueno, esas fueron las primeras charlas que realizamos, que hicimos el año pasado, que las mostramos porque son un poco inspiración de lo que vamos a hacer este año. Esas dos charlas las realizamos el año pasado en base a vacíos de conocimiento que encontramos que era un poco necesario aportar a nuestro desarrollo como estudiantes y futuros profesionales de la gestión cultural. Entonces la mostramos para ejemplificar de dónde nace el proyecto que vamos a presentar ahora y que es concretamente lo que queremos invitarlos, que es este proyecto Diálogo GC. Es un programa que nosotros postulamos al programa de estímulo para proyectos académicos de estudiantes de posgrado el año pasado, y estamos muy orgullosos de contar que fuimos el único proyecto seleccionado dentro de la Facultad de Artes, de todas las postulaciones que hubo. Tenemos el apoyo de la coordinación del Magíster para realizar esto, con lo que estamos profundamente agradecidos con Fabián y toda la coordinación, porque este ciclo se va a realizar en el marco de las actividades del Magíster, más precisamente en las actividades de extensión. Entonces, los temas que tenemos del lado derecho del PPT son los temas de cada charla que vamos a presentar, que son 7. Son, creemos, temáticas de interés y utilidad para la gestión cultural y que hemos detectado que es necesario profundizar. Y se realizan los días jueves justamente para no interferir con las clases que cada uno tenga de lunes a miércoles en el Magíster. La charla que está del lado izquierdo, esa gráfica, es la charla que viene próximamente, es la primera de esta serie de 7 charlas,
y a la que queremos invitar cordialmente a todos los asistentes. El tema es gestión cultural e inclusión, y para ello tenemos una expositora que es Carolina Pérez Carballo, y creemos que es una autoridad en el tema, porque ella puede hablar de inclusión con toda propiedad. Ella es representante de disidencias sexuales y además es una persona en situación de discapacidad física. Entonces puede hablar de la inclusión en su sentido más amplio. Puede hablarnos y realmente tiene una visión súper interesante del tema. Yo he aprendido harto de ella. Ella es comunicadora radial, ella es docente de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y es directora de la recién creada Academia Latinoamericana de Inclusión. Así que esto es el próximo jueves a las 19:30 horas y quedan todos y todas cordialmente invitados. Ahí están nuestras redes, si quieren buscarnos, y muy felices y agradecidos de este espacio. Gracias, Fabián, por hacernos parte de esto. Muchas gracias. Muchas gracias. Felicitaciones les ponen en el chat. Maravillosa Carolina Pérez. Muchas gracias, chicos, por su tiempo, por mostrarnos este proyecto, el cual nosotros en el Magíster, a través de nuestras redes sociales, también los vamos a difundir para que estén atentos todos a la ficha, a la información y a la invitación. Y pregunta Daniela, si pueden compartir sus redes por el chat, ¿se pueden poner ahí las redes sociales? Súper, muchas gracias. Bueno, con esto estaremos finalizando la inauguración del día de hoy, de este nuevo año académico 2021. Les quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo por las redes sociales, por Facebook, a todas las personas que están aquí presentes con nosotros, personas que son de nuestra comunidad, amigos, compañeros, docentes, ex estudiantes, gente de la gestión cultural, que querían ver a Carlos, y también conocer a nuestros estudiantes y nuestro primer año de ingreso 2021. Así que muchas gracias a todos. No sé si quieres dar algunas palabras, Fabián, para ir cerrando. Solo pedirles que si pueden prender sus cámaras, porque nos gustaría sacarnos una foto con Carlos y con todos los que estuvimos presentes acá en esta oportunidad, de dejar como el registro histórico, para que lo podamos guardar en nuestra memoria. Ahí. Como programa, y ahí, bueno, si pueden prender más cámaras, nos vamos a ver, eso, se van prendiendo las cámaras. Muchas gracias a todos los que han prendido y encendido sus cámaras. Entonces, a la cuenta de 3, nos sacamos la foto oficial de esta jornada. Uno, justo quedaste al centro, Carlos, así que maravilloso. 1, 2, 3. Muy bien, se las vamos a hacer llegar por correo. Oye, gracias por sus preguntas, gracias por acompañarnos, gracias por ser parte de esta comunidad. Tenemos muchos desafíos y creo que tal como lo están haciendo los estudiantes de la Corte de 2019, lo tenemos que hacer juntos, ¿no? Esto es un trabajo que se hace en comunidad. Así que un abrazo, descansen. Tenemos un fin de semana largo en Chile, Carlos, así que tenemos 3 días por delante de descanso, digamos. Así que gracias. Wow. Gracias a todos. Un abrazo. Chao, Muy chao, bien. chao. Chao, chao. Gracias. Gracias, Carlos, por todo. Increíble. Chao. Chao. Tomás, adiós. Chao, saludos, te mandó Huicho. Que me va a ver. Genial. Saludos, Fabián. Chao. Saludos, Daniela. Te escribo, Carlos, para que conversemos. Sí, ok. Ok. Cuídate. No nos perdamos. Chao. Nunca. Gracias, Chao, Carlos, maestro. te pasaste. Gracias, Veamos ¿no? instancias Gracias. donde poder encontrarnos nuevamente. Sí, esperemos que sí. Después hablamos incluso a ver si hacemos intercambios Sí, sí. con nuestros programas y ustedes. Sigamos conversando, nosotros sumamente interesados de poder mantenerlo. Ok. Fue muy linda la sesión, Sí, Carlos. de verdad. De Más hecho, allá yo de, como de las palabras protocolares, que como muy sensible entre todos. yo me quedé pensando, Carlos, es como pensar el gestor cultural como un actor de la psicogeografía. ¿Te acuerdas de esta idea de la psicogeografía? Sí. Como el devenir en la ciudad, el devenir en los momentos, en los espacios físicos, en